Hola, espero que se le estén pasando bien. Yo soy Marco García, bienvenidos de nuevo a iQuímica. Con este video comenzaremos con los problemas relacionados con las propiedades coligativas, siendo más específicos, iniciando con la propiedad de la disminución de la presión de vapor. Así que vamos con el video. Se tiene una solución compuesta por un soluto no volátil y no electrolito. Esta solución está compuesta por 40 gramos de solvente y por 5 gramos de soluto. La temperatura a la cual se está trabajando es de 50 grados Celsius y a esta temperatura la presión de vapor del disolvente es de 59 milímetros de mercurio. Determine, inciso A, la variación de la presión de vapor para la solución, considerando que los pesos moleculares para el soluto y el solvente son de 45 y 106 respectivamente. Inciso B. Si se requiere que la presión de vapor de la solución sea de 54 milímetros de mercurio, ¿qué cantidad de soluto se tiene que añadir a la misma cantidad de solvente para que eso ocurra? Una vez que ya hemos leído el problema, vamos a colocar los datos como lo hemos estado haciendo en los videos anteriores. Para comenzar, a nosotros nos están proporcionando un dato que es importante, que es la masa de soluto, que tendrá la solución a la cual le vamos a analizar la disminución de la presión de vapor. En este caso, la cantidad de soluto que se tiene en la solución corresponde a 5 gramos. Por otra parte, la masa de solvente que se utilizó para preparar dicha solución es igual a 40 gramos. Se nos da otro dato que es importante que nosotros tengamos al momento de evaluar la disminución de la presión de vapor, y es la temperatura a la cual se está realizando el experimento. Esa temperatura a la cual se está realizando este experimento corresponde a 50 grados Celsius. Se nos da otro dato que está relacionado a la temperatura a la cual se está realizando el experimento. Ese dato que nos dan se refiere a la presión de vapor del disolvente cuando se encuentra en estado puro. Este valor de la presión de vapor del disolvente en estado puro a una temperatura de 50 grados Celsius le corresponde un valor de 59 milímetros de mercurio. Cabe destacar que esta presión de vapor en estado puro puede también ser expresado en atmósferas, en pascales, en kilopascales, en bar, etcétera, etcétera. Es independiente a qué unidad de presión se refiera, sin embargo hay que tenerlo en cuenta para que todas las unidades estén homogéneas al resolver los problemas. Se nos dan otros dos datos importantes que es necesario tener a la mano para poder resolver lo que se nos está indicando en el problema. Esos datos son el peso molecular de nuestro soluto y el peso molecular de nuestro solvente. El peso molecular de nuestro soluto tiene un valor de 45 gramos por cada mol y el valor del peso molecular de nuestro solvente tiene un valor de 106 gramos por cada mol. Para finalizar la colocación de los datos, se nos da otro dato importante que es la presión de la solución, la cual corresponde a un valor de 54 milímetros de mercurio. Sin embargo, este valor que tenemos aquí lo vamos a dejar por ahora pendiente para responder al inciso B. Por ahora, para responder el inciso A, solo tomaremos los datos hasta el peso molecular del solvente. Ya que colocamos entonces los datos, vamos a poner las cosas que nosotros necesitamos calcular. ¿Qué se nos pide calcular en este problema? Como un inciso A, se nos pide determinar la variación en la presión de vapor. ¿Cómo denotamos a la variación de la presión de vapor? Siguiendo el video anterior, nosotros denotábamos a esa variación como delta P. Como un inciso B, nos pide determinar la masa de soluto. Vamos a calcular entonces el primer inciso, que es el inciso A. ¿Cómo le damos solución a este problema? Para comenzar, si a nosotros nos están pidiendo la variación en la presión de vapor,
¿Qué ecuación nos relaciona a la variación de la presión de vapor? Del video anterior explicamos que la variación en la presión de vapor, es decir, la delta P, es igual a la presión de vapor de nuestro solvente en estado puro menos la presión de vapor de la solución. De esta ecuación nosotros conocemos a la presión de vapor del solvente puro. Nos haría falta conocer a quién, a la presión de vapor de la solución. ¿Cómo determinamos la presión de vapor de la solución? Habíamos dicho que la presión de vapor de la solución la podíamos calcular mediante la ley de Raoult, la cual nos dice que la presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del disolvente en estado puro multiplicado por la fracción mol del disolvente o del solvente. De esta ecuación de la ley de Raoult, ¿qué es lo que conocemos? La presión de vapor del disolvente en estado puro, si lo conocemos, nos haría falta determinar la fracción mol del solvente. ¿Cómo determinamos la fracción mol del solvente? Nosotros sabemos que la fracción mol del solvente más la fracción mol de nuestro soluto es igual a 1. Si nosotros despejamos a la fracción mol de nuestro solvente, nos quedará que la fracción mol de nuestro solvente es igual a 1 menos la fracción mol de nuestro soluto. Entonces, nosotros necesitamos encontrar la fracción mol del soluto. ¿Cómo la determinamos? Nosotros sabemos que la fracción mol de nuestro soluto es igual a los moles de soluto entre los moles de soluto más los moles de solvente, que haciendo un pequeño recordatorio sabíamos que esa suma eran los moles de solución. ¿Cómo determinamos entonces los moles de soluto y los moles de solvente? Para eso nosotros recurrimos a la fórmula que nos dice que los moles de un compuesto, cualquiera que sea, es igual a la masa de ese compuesto entre el peso molecular de ese compuesto. Si nosotros lo cambiamos a los moles de soluto, será igual a la masa de soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto. Y para el solvente tendríamos lo mismo. Los moles de solvente es igual a la masa de solvente dividido entre el peso molecular de nuestro solvente. Como podemos apreciar, nosotros conocemos la masa de soluto, conocemos al peso molecular de nuestro soluto, la masa de solvente y el peso molecular de nuestro solvente. Vamos a determinar entonces el número de moles para soluto y para solvente. Los moles de soluto serán entonces 5 gramos dividido entre 45 gramos por cada mol. Gramo con gramo nos da la unidad y este mol pasará a la parte de arriba. ¿Cuál es el valor numérico para los moles de soluto? Eso nos da un valor de 0.1111 moles. Vamos a determinar los moles de solvente. Los moles de solvente será la masa de solvente, que es 40 gramos, dividido entre ¿cuánto? Entre el peso molecular de nuestro solvente, que son 106 gramos por cada mol. Lo mismo que en los moles de soluto, gramo con gramo nos da la unidad y este mol pasará a la parte de arriba. ¿Cuánto nos da el valor de los moles de solvente? Eso nos da un valor de 0.3773 moles. Con estos datos ya podemos determinar la fracción mol de nuestro soluto. La fracción mol de nuestro soluto será igual a 0.1111 moles y todo está
será dividido entre 0.1111 más 0.3773. Y todo esto en moles. Solo para aclarar, nosotros podemos expresar esto como 0.1111 moles más 0.3773 moles. Pero como ambos tienen la misma unidad, podemos factorizar entonces la unidad de mol y ya sabemos que el resultado de esta suma serán moles. Ahora sí, prosigamos con el ejercicio. Por lo tanto, estos moles y estos moles nos darán la unidad, recordando que la fracción mol no tiene unidades. ¿Cuánto nos da el valor entonces de la fracción mol de nuestro soluto? Eso nos da un valor de 0.22747. Para poder expresar esta fracción mol en términos de 4 decimales, lo vamos a aproximar a 0.2275. Con ese valor de nuestra fracción mol de soluto ya podemos determinar la fracción mol de nuestro solvente. La fracción mol de nuestro solvente será igual a 1 menos 0.2275. ¿Cuánto nos da el valor de la fracción mol de nuestro solvente? Esto nos da un valor de 0.7725. Ya conocemos entonces la fracción mol de nuestro solvente. Ya podemos determinar la presión de vapor que presenta la solución. La presión de vapor de la solución será igual a la presión de vapor del disolvente en estado puro a la temperatura de experimentación, que en este caso es de 50 grados Celsius, y a ese valor de temperatura, la presión de vapor del disolvente es de 59 milímetros de mercurio. Por lo tanto, será 59 milímetros de mercurio multiplicado por 0.7725. ¿Qué unidades va a tener la presión de vapor de solución? Tendrá las unidades que nosotros le hemos asignado a la presión de vapor del disolvente en estado puro. En este caso serán de milímetros de mercurio. ¿Cuánto nos da el valor de la presión de vapor de la solución? Eso nos da un valor de 45.577 milímetros de mercurio. Y ya conocemos la presión de vapor de la solución. Ahora sí podemos determinar la variación en la presión de vapor para esta solución. Será entonces delta P igual a la presión de vapor del disolvente puro, 59 milímetros de mercurio, menos 45.577 milímetros de mercurio. Al principio les dije que esta presión de vapor del disolvente puro podía estar expresada en kilopascales, en pascales, en atmósferas, en lo que ustedes quisieran, siempre y cuando respetaran esa condición. ¿Por qué les dije eso? Porque aquí, por ejemplo, en esta resta no podemos sumar milímetros de mercurio con atmósferas. Es como cuando en la secundaria en álgebra se nos decía que no podíamos sumar peras con manzanas. Aquí lo mismo, recuerden que si nosotros estamos sumando o restando unidades, esas unidades tienen que ser consistentes, es decir, tienen que tener la misma unidad. Por lo tanto, ¿cuánto nos da el valor de esta delta P? Este valor de la delta P es igual a 13.423 milímetros de mercurio. Y ya le dimos solución al inciso A, que es la variación de presión que sufre esta solución. Vamos con el inciso B. ¿Cómo le damos entonces solución al inciso B? En este caso, en el inciso B, se nos está preguntando cuál es la masa de soluto que será necesaria disolver en la misma cantidad de solvente para producir que la presión de vapor de la solución o de la nueva solución sea de 54 milímetros de mercurio.
En este caso tendremos que ir de atrás hacia adelante. ¿Cómo lo hacemos? Para empezar entonces se nos pide la masa de soluto. Esta masa de soluto ya no corresponde a la masa de soluto del inciso A. Es decir, que esta masa de soluto la vamos a ignorar. Si a nosotros nos están pidiendo la masa de soluto necesaria para que la presión de vapor de la solución sea igual a 54 milímetros de mercurio, entonces vamos a partir de la presión de vapor de la solución. ¿Quién nos relaciona a la presión de vapor de la solución? Nos lo relaciona la ley de Raoult, la cual dice que la presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor de nuestro disolvente puro a la temperatura de experimentación multiplicado por la fracción mol del solvente. Entonces podemos determinar la fracción mol de nuestro solvente. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente esta presión de vapor pura del disolvente la pasamos a dividir. La fracción mol de nuestro solvente es igual a la presión de vapor de la solución dividido entre la presión de vapor del disolvente en estado puro. Podemos calcular entonces la fracción mol de nuestro solvente va a ser igual a 54 milímetros de mercurio dividido entre 59 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio y milímetros de mercurio se nos hace la unidad. ¿Cuánto nos da el valor numérico de la fracción mol del solvente? Esto nos da un valor de 0.9152. Y ya conocemos la fracción mol de nuestro solvente. ¿Para qué nos sirve la fracción mol de nuestro solvente? Nos sirve porque sabemos que la fracción mol de nuestro solvente más la fracción mol de nuestro soluto tiene que ser igual a 1. Y ya estamos relacionando a la fracción mol de nuestro soluto. ¿Cuánto nos da entonces la fracción mol de nuestro soluto? Esta fracción mol de solvente la pasamos a restar. Será la fracción mol de nuestro soluto igual a 1 menos la fracción mol de nuestro solvente. Por lo tanto, la fracción mol de nuestro soluto es igual a 1 menos 0.9152. ¿Cuánto nos da el resultado de la fracción mol de nuestro soluto? Eso nos da un valor de 0.0848. Y ya determinamos la fracción mol de nuestro soluto. Y ustedes tal vez se pregunten, ¿y eso para qué? Pues fíjense que sí nos va a servir, porque la fracción mol de nuestro soluto es igual a los moles de soluto entre los moles de solución. Y a su vez, los moles de soluto es igual a la masa de soluto entre el peso molecular de nuestro soluto. Y aquí aparece la incógnita que se nos está preguntando en el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros sí conocemos la fracción mol de soluto, pero no conocemos ni los moles de soluto ni los moles de solución. ¿Cómo los determinamos entonces? Nosotros sabemos que los moles de solución es igual a los moles de soluto más los moles de solvente. Sin embargo, no conocemos los moles de solución ni los moles de soluto. Entonces ya nos estamos complicando un poco más porque ya estamos metiendo otra variable a la ecuación. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando queremos expresar la fracción mol de nuestro soluto, es moles de soluto entre moles de solución. ¿Qué pasaría si nosotros expresamos la fracción mol de nuestro solvente? De forma análoga, la fracción mol de nuestro solvente es igual a los moles de solvente entre los moles de solución. Entonces, de esta ecuación
nosotros podemos determinar los moles de solución. ¿Por qué? Porque estos moles de solvente los podemos determinar de forma indirecta a partir de la masa de solvente y el peso molecular del solvente, que hicimos en el inciso anterior. Pero para no dejar nada al aire, vamos a volver a hacerlo. Los moles de solvente serán igual a los 40 gramos de solvente. Recuerden que estos 40 gramos sí los vamos a tomar como dato porque se nos está diciendo que en la misma cantidad de solvente. Por lo tanto, aquí vamos a poner entre 106 gramos por cada mol. Gramo y gramo nos da la unidad y este mol pasará a la parte de arriba. ¿Cuál es el valor de los moles de solvente? Eso nos daba un valor de 0.3773 moles. Por lo tanto, si nosotros despejamos de esta ecuación los moles de solución, tendremos que los moles de solución es igual a los moles de solvente entre la fracción mol de nuestro solvente. Haciendo la sustitución tenemos 0.3773 moles dividido entre la fracción mol de nuestro solvente, que es de 0.9152. ¿Cuánto nos da el valor de los moles de solución? Eso nos da un valor de 0.4122 moles. Y ya tenemos entonces los moles de solución. Podemos despejar de la fracción mol de nuestro soluto a los moles de soluto. Los moles de soluto será igual, estos moles de solución los vamos a mandar a multiplicar con la fracción mol de soluto por moles de solución. Esto será igual a 0.0848 multiplicado por 0.4122 moles. ¿Cuánto nos da el valor de los moles de soluto? Eso nos da un valor de 0.03495 moles. Por lo tanto, con estos moles de soluto ya podemos determinar la masa de soluto. ¿Cómo? Despejando de aquí la masa de soluto. La masa de soluto será igual, este peso molecular de soluto lo mandamos a multiplicar, será los moles de soluto que multiplican al peso molecular de nuestro soluto. Y eso es igual a 0.03495 moles multiplicados por el peso molecular de nuestro soluto, que es de 45 gramos por cada mol. Análisis dimensional, mol y mol nos da la unidad y queda expresada en gramos. ¿Cuánto nos da entonces el valor de la masa de soluto? Esto nos da un valor de 1.572 gramos. Y ya le damos solución al inciso B. Como conclusión entonces, para provocar que una solución compuesta a partir de 40 gramos de solvente a una temperatura de 50 grados Celsius presente una presión de vapor de solución de 54 milímetros de mercurio, es necesario disolver en esos 40 gramos de solvente 1.572 gramos de soluto. Con esto damos por finalizado el video. Recuerda que si te ha sido de utilidad este material, no olvides compartirlo para que más gente pueda beneficiarse. No olvides dejar tus dudas en la caja de comentarios. Recuerda que puedes encontrar la solución de este problema en formato PDF en la descripción. Y recuerda que en iQuímica hacemos tu educación más amena. Nos vemos hasta el próximo video.